Estimado estudiante, muchísimas gracias. Compañera Lisbeth, Wendy Velázquez, bienvenidas. Es un gusto poder trabajar nuevamente con ustedes. Ya hemos tenido la oportunidad de haber trabajado en otras materias y yo sé que es un grupo muy comprometido, que vienen actividades sumamente con esmero. Entonces, a esas actividades ya ven que su servidora siempre los va guiando para que sus actividades puedan ser satisfactorias conforme a los requisitos y elementos que se piden. Entonces, tenemos bien, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos empezar a deshogar el proceso de nuestra planeación. Nosotros estamos viendo teoría del Estado y ven ustedes en pantalla nuestra planeación. Vamos a hablar un poquito de la unidad 1 y la unidad 2 para que en la otra sesión nosotros estemos hablando sobre la unidad 2 y unidad 3. Hablaremos del concepto del Estado, su estructura, el concepto de personas y por qué la importancia de ello. ¿Pueden ver pantalla? Disculpen. Sí, Sí, perfecto. sí, gracias. Ok. Vamos entonces de la mano. Vamos a ver qué es Estado. Nosotros en la lectura proporcionada vimos esta tecnolectura que les aparece sumamente muy interesante y de muy, digamos, muy aprovechosa, debido a que, por ejemplo, queremos ver formas de estado, le damos el clic y nos direcciona inmediatamente. Es un material, la verdad, que nos ayuda muchísimo en la forma de trabajo para nosotros. Y vamos a empezar con el concepto de estado. Es importante este concepto en el análisis mismo de su origen etimológico y debemos de considerar lo siguiente. El Estado inicia en Grecia. ¿Por qué en Grecia es uno de los principales factores del Estado? Puesto que en Grecia, Roma y Egipto, si ustedes bien analizaron, ejemplo, como materias de derecho romano, vimos que en estas materias el Estado o los estados considerados como los principales, como fuente de la polis, de que significaba ciudad, pues era Grecia, Roma y Egipto, los primeros estados, digamos, con mayor auge, ¿no? Político, de forma de gobierno, etcétera. ¿Cierto o no? ¿Sí? Así es, sí. Perfecto. Vemos también nosotros que entonces el Estado, ya tomando una consideración de un concepto, digamos, más moderno y el que nosotros debemos de emplear para esta actividad, el Estado es la organización política más grande creada por el hombre. ¿Por qué es esa organización política más grande creada por el hombre? Bueno, estamos hablando que esa organización política, como bien lo menciona, estábamos analizando su concepto etimológico de Estado y viene de la palabra polis, que significa ciudad. Para los griegos fueron las primeras ciudades. Y es por ello, que el Estado significa ciudad o sobre la ciudad-estado. Y principalmente como debe la extensión territorial y los elementos del mismo Estado. Entonces, al tocar nosotros los elementos del Estado, hacemos hincapié de la relevancia del cómo se conforma el Estado. Por eso el Estado, los principios básicos empiezan en Roma. ¿Por qué en Roma? Recordemos que Roma es una de las principales ciudades más grandes consideradas como Estado. ¿Debido a qué? Debido a esta necesidad de la creación de un buen Estado, no solo en la política, sino conjunto con sus elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Territorio, población y gobierno, los cuales vamos a ver aquí. Entonces no se olviden, el Estado proviene de la palabra polis, que significa las primeras ciudades, que fueron en este caso Grecia, Roma y Egipto, del cual se descadena aquí una gran conceptualización de poder, de territorio, de Estado. Bienvenida, compañera Erika. Yamile, muy bienvenidas. Muchísimas gracias, de verdad, que nos Hola, buenas acompañan tardes. en esta sesión. Por favor, cualquier duda, tengan confianza de preguntar, de que su servidora pueda detenerse y volver a repetir la duda que ustedes tengan. Estábamos platicando con sus compañeras acerca de esta palabra Estado. ¿Quién de ustedes
ha escuchado la palabra Estado? Todos, Sí, ¿sí? sí, todos. ¿Por qué les digo ahorita, estábamos platicando más que una clase, porque realmente el Estado somos todos y el Estado nos interesa y todos los días lo hacemos tema de conversación, ¿sí? Todos los días tenemos que ver cómo se conforma el Así Estado, es, cómo sí. está la economía del Estado, por ejemplo, y también el proceso del Estado que vivimos hoy en día. Cierto es que etimológicamente Grecia, Roma y Egipto fueron las primeras ciudades, polis, y de ahí se deriva la palabra Estado. También debemos de considerar que el Estado tiene no solo una forma de gobierno a estudiar, sino hablábamos de cómo surge el Estado. Y surge precisamente, vamos a ver posteriormente, con nosotros en nuestra forma de gobierno democrática. Es por ello que vamos a analizar el concepto del Estado. ¿Puede alguien apoyarme, por favor? Está en la parte de, en donde estoy apuntando en la pantalla. Gracias. Estado Uh-huh. es una persona jurídica formada por una comunidad política asentada en un territorio determinado y organizada sobremaneramente ah, en un gobierno propio con decisión y acción. Muy amable. Estamos viendo una Ah, persona jurídica. En nuestro plan de estudio soberanamente. hacemos, sí, hace hincapié en la soberanía. En nuestro plan de estudio estamos haciendo hincapié a la persona. Vean ustedes, estructura y elementos del Estado, su Persona jurídica. conceptualización, la persona, ¿por qué tenemos que analizar la palabra persona, capacidad y personalidad jurídica? Porque el concepto de Estado me lo está dando. El Estado me dice que es asentada, es una persona jurídica. Recordemos que las personas jurídicas son aquellas que tienen, igual que las personas físicas, derechos y obligaciones. Y para ello, ojo, estamos tomando en consideración nuestro Código Civil. En mi caso, el Código Civil de Chiapas, en el artículo 23, menciona personas morales. Y ahí viene el Estado. O sea, al decir que es una persona jurídica, lo reconoce también la legislación civil y me menciona la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, sociedades civiles, mercantiles, sindicatos, las asociaciones, sociedades cooperativas, mutualistas, asociaciones distintas a las enumeradas que se mencionan. Las personas morales pueden ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. El Estado es una institución. Y en general todos aquellos que no les estén prohibidos por la ley. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sean por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas. Ojo, el Estado al ser un organismo de representación, que recordemos que nosotros la palabra república significa representante de, y nos representan en el Poder Ejecutivo a través del presidente municipal, a través del gobernador, a través de el presidente Presidente. exacto municipal, como bien lo vamos a ver posteriormente. Entonces, entendemos ahorita la secuencia que nos va guiando, ¿sí? Hasta ahorita la entendemos. Maestra, no se escucha. Perdón, sí, gracias, Ay, muy amable. ya. Vimos entonces que el Estado es sumamente importante porque posee como persona capacidad de goce y de ejercicio. Y es un punto relevante el mencionar que tiene personalidad jurídica. Pero ¿cómo el Estado tiene esa personalidad jurídica? El Estado, pues la posee por medio de la representación pública. ¿Y cómo llegan a representarnos públicamente? Por medio del término soberanía. Estamos viendo nosotros Soberanía. en la tecnolectura y organizada soberanamente, dice, soberanamente, perdón. Soberanamente. Soberanamente Ujú. significa una forma de gobierno que nos marca la democracia, que nos marca a la soberanía. Es por ello que del concepto anterior existen aquellos conceptos con los que quiere hacer referencia a fines del Estado. ¿Cuáles son los fines de la creación de un Estado? ¿Lo puede leer alguien, por favor? Inciso A. Crear un orden necesario
Perfecto, recuerden, el Estado es la correcta distribución, un orden. Inciso B, Wendy, ¿puede? Compañera Erika, ¿alguien más? Mande. ¿Sí? ¿Puede leer el inciso B? Asegurar la convivencia social. Excelente. Inciso C, ¿alguien más? Establecimientos de medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social. Perfecto. Inciso D, El bienestar de la nación. excelente, gracias. E, ¿ya miré? Audio, La, perfecto. sol- Perfecto, Erika. Sí, sí, compañera. la solidaridad social. Exacto. Es decir, estos son los elementos el cual Estado fue creado. Crear un orden necesario. ¿Por qué un orden necesario? El Estado se limita por medio de fronteras, por medio de territorio, como sea, hasta dónde llega determinado territorio para crear ese orden necesario, para saber si pertenezco a Veracruz, a Oaxaca. Existen las políticas marcadas dentro del Estado y existen dos políticas muy importantes a estudiar. Lo que es la política marcada por el derecho internacional público y privado, que es la política jurídica. Es aquella que se lleva a través de tratados, de convenios, de pactos, y la política física, las colindancias físicas. ¿Han visto, por ejemplo, el determinar un territorio, no sé, por alguna franja de determinado color, o a veces pues ponen algún tipo de banderilla y dice bienvenido territorio, etcétera? Es decir, ese es otro tipo de política, creando un orden necesario para que dentro de los términos internacionales y nacionales, las políticas se puedan adaptar a los elementos del Estado. Ejemplo, lo que leyeron, el establecimiento para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social. Hasta hoy en día, todo nuestro territorio mexicano estamos divididos en dos zonas económicas, la A y la B. Nosotros, los estados del sur, pertenecemos a la B. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay mucha en el aspecto de la cultura, de la economía, de la producción, qué es lo que tanto producimos. Dice también, el Estado como obra humana ha sido construido para atender fines sociales colectivos de todos los miembros de una sociedad. El señor Estado, yo le llamo señor Estado y muchos autores hacen esa referencia, realmente no existe. ¿Cuándo nos le hemos presentado al Estado? Hola, ¿qué tal, señor Estado? ¿No? Bienvenido, yo soy Fabi, lo invito, usted pase a mi casa, ¿no? A su humilde casa. No, sin embargo, todos sabemos que existe el Estado. Pagamos impuestos, ¿sí? Pagamos un derecho de posesión a nuestro domicilio. No sé, contribuimos en los gastos de mejoras, impuestos. Es por ello que nosotros, en teoría del Estado, analizamos cómo es que se formula ese Estado. Hasta ahorita hemos visto la conceptualización, hemos visto que es una persona jurídica y por lo tanto, si es jurídica, es una persona moral y lo reconoce el Código Civil, reconoce, y al reconocerlo el Código Civil, le está dando dos tipos de capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Es decir, el Estado otorga derechos, pero también exige obligaciones, como por ejemplo el artículo 31, fracción cuarta, la obligación de contribuir al Estado por medio de los impuestos, ¿verdad? Ok. Tenemos entonces al Estado como concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva. Esa palabra ustedes ya lo han analizado. Coercitiva significa que ejerce fuerza. ¿Cómo el Estado puede ejercer fuerza? Imagínense, si el Estado no hiciera fuerza, pues muchos de nosotros no pagaríamos impuestos, no contribuiríamos al Estado, el respeto, la paz social, pues el Estado te priva de derechos.
Ah, quiero un acta de nacimiento. Perfecto, págame y yo te lo expido. Contribuye y yo te lo otorgo. Formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. El Estado se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Para Max Weber, define el Estado como una unidad de carácter institucional que en el anterior de un territorio monopoliza para así el uso de la fuerza legal. Por eso hayan dentro del Estado instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la administración pública y los tribunales. Es decir, el Estado crea estas figuras con ese objetivo. ¿De qué? De protección al mismo Estado. ¿Cuáles son esos elementos del Estado? Los elementos del Estado conformado por tres elementos básicos: el pueblo, el poder y el territorio. Aquí es una disyuntiva. ¿Qué va? ¿Poder o gobierno? Muchos dicen es gobierno, otros dicen es poder. Aquí lo vamos a analizar como en ocasiones he mencionado. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y determinamos y le vamos dando vuelta y llegamos al mismo asunto, que quién fue primero. Pues el poder, aquí porque se maneja como poder, porque relativamente el poder lo tiene el pueblo, lo tenemos nosotros en elegir esa forma de gobierno a través del pueblo soberano. Es decir, nosotros, cada uno de los ciudadanos con el derecho al voto. ¿Cómo es que nosotros sabemos que tenemos derecho al voto? Díganme dos características en las cuales nosotros tenemos derecho al voto. Cuando somos mayores. Mayoría de edad, excelente. Ese es un hecho jurídico. Recuerden que los hechos jurídicos no lo podemos impedir. Tarde que temprano van a llegar o vamos a llegar a ser mayores de edad y tomar decisiones por el Estado. Perfecto. Otro elemento, ¿cómo nosotros podemos votar? Ser capaz mentalmente. Excelente. Tener capacidad legal, es decir, que acredite que tengo uso de razón. Perfecto. Otro elemento. Muy bien, compañera. ¿El mexicano? Excelente, ser mexicano. Nadie de nosotros que un extranjero pueda intervenir en nuestra forma de gobierno, ni nosotros en otra forma de gobierno. Excelente. ¿Qué otro requisito? Cuando vas y dices, ay, me olvidé, ¿con qué voy a votar? A la credencial del INE. Excelente, muy bien. La credencial del INE, conocida como la credencial de elector también, o nuestra identificación oficial. Eso es algo muy elemental, nos identifica, proporciona datos esenciales. ¿De qué? Del Estado. Si ustedes tienen a la mano la credencial de elector o posteriormente la clase analicen, dentro de la credencial del Estado me dan estos tres elementos. Me dice a qué territorio pertenezco. Y ya específico, e incluso cuando nosotros vamos a votar, vamos buscando que aparezcamos en la lista nominal de electores, pero en pocas palabras nos está marcando el territorio, es decir, dónde me compete votar. Soy parte del pueblo, me está reconociendo una dirección, me está reconociendo, soy la nacionalidad mexicana, soy parte de ese pueblo. ¿Alguien recuerda qué dice en pocos términos el artículo 2 constitucional? El artículo 2 habla de que es territorio. Ay, espérenme. Libertad. Tenemos goce. Ajá. Ok. Libertad en cuanto a nosotros, la diversidad de los pueblos. Pueblos. Exacto. La pluriculturalidad. Cultural. Muy bien, la pluriculturalidad. Me está reconociendo un derecho en mi credencial de elector. Anteriormente, las credenciales de hoy que emite el INE ya no me dice el número de estado. Pero si alguien tiene la credencial anterior antes de la nueva, menciona estado y trae un número que electoralmente nos identifica. Ejemplo, el estado de Chiapas es 07. Y a veces dices, no me había puesto atención en ese dato. Sí, es muy cierto. O sea, esa credencial para el Estado es una identificación nacional, su propio nombre lo dice. Perfecto.
Al poder te lo entendemos como la capacidad o autoridades de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad. Ojo, aquí el poder, nosotros vamos a hablar de un poder supremo. ¿Y cuál es ese poder supremo? El poder supremo es el poder que poseemos al momento de elegir a nuestros gobernantes. Ese poder supremo se llama la forma de gobierno democracia. Y esto es la democracia. Democrático. Ajá. Demos, que significa pueblo. Kratos significa Pueblo. Kratos, gobierno. poder. Uh-huh. Y democracia significa en conjunto gobierno del pueblo. Muy importante. En las Kratos, cápsulas, poder también, ¿verdad? Kratos significa gobierno. Gobierno que muchos lo tienen sinónimo de poder. Como poder. Ajá, Exacto. ok. Uh-huh. Sí. En las cápsulas Gracias. informativas, agradezco quienes ya lo vieron. Recuerden que nos aparece en la cápsula informativa las veces que lo han visto y quienes lo han visto. Realmente los invito a que las vean. Son breves precisamente para que ustedes nada más puedan tomar en consideración la información más relevante. Dentro de esas cápsulas les explico el artículo 39, hago hincapié en el artículo 39 constitucional y el artículo 41, que son los fundamentos base del poder y de la democracia. Porque la democracia y la soberanía, dice, la soberanía reside esencialmente en el pueblo mexicano. Y esa soberanía la tenemos cada uno de nosotros. Por eso se menciona que es un derecho inalienable, inembargable, intransferible. Es decir, ay, yo no puedo ir a, inadmisible. Yo no puedo ir a votar, ay, no sea malita, compañera Wendy, Eriquita, no seas malita, ve, toma mi credencial elector, ir a votar, no, si no es un pase para ir a ver una película o no sé, es un derecho nacional, es un derecho que se considera un derecho oro puro para el Estado, porque es un fundamento base y sumamente importante. Tanto es que estos elementos del Estado, territorio, como lo menciona aquí ya en la lectura, gobierno y soberanía, dice, son un ejemplo de la dificultad que existe sobre este tema y para su solución, afirman los autores, se requiere de una metodología adecuada en la que se consideren todos los elementos o condiciones que dan origen a este. Los elementos formativos, ¿por qué formativos? Están formando un Estado, están creando un Estado. Si no me dejarán mentir, antes era Distrito Federal. Hoy en día se considera una ciudad. Exacto, porque están siendo muy variables sus elementos, territorio, población y gobierno. Muchos dicen, la Ciudad de México no puede ser Estado por su territorio, porque es pequeña, pero hay estados pequeños también que cumplen con esos tres elementos. Y cada uno de esos estados tiene elementos formativos. Recuerden, la palabra formal significa riguroso, estricto, totalmente que lleve acorde una secuencia jurídica para su creación. Nos menciona los elementos formativos se reconocen como elementos constitutivos, es decir, que constituyen del Estado a la población, territorio, gobierno y soberanía. La población, ¿alguien puede apoyarme, por favor? Es el conjunto de habitantes localizados en una área geográfica determinada o determinable. Perfecto, muy amable. Territorio. Es la porción de tierra y agua y espacio delimitado geográficamente o administrativamente. Perfecto, muy amable, Yamilet. Gobierno. Es el conjunto de organismos políticos y personas que dirigen un Estado. Excelente. Soberanía. Gracias, compañera. Cualidad del poder del Estado. Ahí es que no me deja ver lo demás.
Cualidad del poder del que le Estado. permite autodeterminarse y autogobernarse libremente sin la intervención de otro poder, de tal manera que el Estado soberano dicta su constitución y señala el contenido de su derecho. Muy bien, gracias. Territorio. Por favor, para la siguiente sesión, quiero a mano los siguientes artículos, porque es muy interesante que también ustedes interactúen. Así como ahorita han estado leyendo, hasta se hace más amena la sesión y siento yo que ustedes también le están entendiendo un poquito más. Para la población, tener a la mano el artículo 2º constitucional. El artículo 33, 34 y 35 constitucional. En territorio, el artículo 27 constitucional y 42. En gobierno, artículo 39, 40, 41. Soberanía, los mismos, 39, 41. Soberanía es 39 y 41. ¿Por qué? Porque les estoy ya dando los lineamientos esenciales para la actividad final. Recuerden que indistintamente que tenemos las tecnolecturas, las debemos de fundamentar en la Carta Magna que nosotros estamos analizando, máxime que es teoría del Estado. Hasta ahorita sabemos nosotros que existen diversas formas de límite para determinar un estado y otro estado, como son las fronteras políticas y las políticas también conocidas como jurídicas y las fronteras físicas. ¿La población nos hace diferentes en cada estado? Claro que sí, la población tenemos una diversidad de cultura, de elementos que nos distinguen. Ejemplo, ¿a poco no ustedes a veces les dicen, ay, ¿cómo hablas de diferente? No, usted habla diferente a mi población, yo hablo como hablan todos los de acá. ¿Sí o no? Sí. Ejemplo, su servidora Sí. es originaria de un municipio de aquí de Chiapas que dicen que hablamos cantadito. Que ya se nos pegó un poquito lo de San Cristóbal, pero nos hace ver esa la población, las costumbres, los usos y costumbres dentro de la población nos arraigan. Ejemplo, Yamilé lo veo que está en un clima caluroso. ¿De dónde estás? ¿Estás en, perdón la pregunta, de otro municipio, compañera? ¿O aquí en San Cristóbal? ¿No? ¿Su audio? Perdón, en Tapachula. Miren, de ahí rápido dijimos, bueno, ¿de qué población está ya tan fresca y uno aquí con frío? Los identifica la población. Tapachula es una zona fronteriza, ¿sí? Entonces ahí Yamilé conoce exactamente lo que yo estoy hablando de decir, ay, aquella rayita blanca, hasta aquí llegamos nosotros. Compañera Erika, ¿de qué estado? Yo de la Ciudad de México. Perfecto. Le costó en lo que se adaptaba a Distrito Federal, Ciudad de México. Ahora Sí, imagínense ver el mapa y costumbre. decir, bueno, ¿y dónde me localizo en la Ciudad de México? Porque eso es muy importante. En teoría del Estado, tenemos que tener en cuenta nuestro mapa. Van a decir, ¿y qué? Yo no vine a estudiar geografía, pero son elementos del Estado. Díganme, ¿al norte o al sur de la Ciudad de México queda el Golfo de México o el Océano Pacífico? Y a veces te quedas así como que, ¡ah! Ni sé, ni idea. Yo sé que ustedes lo saben, pero es parte indispensable de nosotros en teoría. Estoy estudiando en mi estado y si el Golfo de México, no, sí, está en el noroeste, sí. Y a veces caemos en errores. El Océano Pacífico, sí, lo ubico. Sí, Baja California Norte, Baja California Sur, sí, perfecto.
Las zonas fronterizas del sur, por ejemplo, para Yamilé se le hace muy común, pero a los que son de otros estados más norte, por ejemplo, compañera Wendy, ¿de dónde nos acompaña? ¿De qué de la Ciudad de México? Excelente, ¿se imaginan? Hasta ustedes, porque la Ciudad de México es muy, 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 muy grande. A pesar de que digan es una ciudad, para ir de un lugar a otro, se imaginan, nos reuniéramos, dijeran en la prepa por equipo, y aquí que lleguemos en la Ciudad de México, máximo el tráfico y el metro, ya no llegamos a la sesión correspondiente. Es por eso vital conocer nuestros territorios, es vital conocer nuestra población, qué tipo de gobierno tenemos. Algo que he recalcado en otras clases anteriores, lo que es el derecho consuetudinario. ¿Sí se acuerdan? Usos y costumbres. Y eso nos viene Costumbres. a fortalecer o bien a dejar derechos como el derecho de la democracia, a dejar por encima, que no debe estar porque la supremacía constitucional lo marca el 133 y se refuerza en el 136 que habla de la inviolabilidad de la norma. Hasta ahorita hemos deshogado un poco de los temas de la unidad 1 y de la unidad 2. ¿Cuál es esa estructura de los estados? Territorio, población y gobierno. ¿Cuál es la naturaleza del estado? Los elementos que acabamos de leer, llevar la paz social, llevar una buena organización. Eso es la estructura, esa es la naturaleza. No todos podemos pertenecer al mismo. Nosotros pertenecemos a un mismo país, pero divididos en estados. Ojo, la palabra federación significa composición de varios estados. Federal, somos varios estados. ¿Vale? Ha sido un gusto por mi parte, de verdad, haber desahogado esta sesión. Ya terminamos. Aunque usted no lo crea, 5:38, o sea, es interesante, yo lo sé. Yo sé que tenemos, fíjense que en la otra sesión, no sé si los pueda molestar con unos 15 minutitos antes, si es de ser posible, para que si ustedes tienen alguna otra duda fuera de cámara, porque a veces me preguntan sus dudas fuera de cámara, y no hay problema, las atendemos, para que ustedes no se sientan, muchos no preguntan por sentirse cohibidos a la grabación, no hay problema, empezamos si gustan a las preguntas en cuanto a su actividad, porque yo reconozco que este grupo es competitivo en el aspecto de entregar una buena actividad, pero más que eso, entender todos esos elementos. La siguiente clase, vamos a entrar de lleno con la unidad número 2 y la unidad número 3. Entonces, estemos pendientes, viene algo muy bonito conforme a la historia. Aristóteles, recordemos, es discípulo de Sócrates y de Platón, primero Sócrates y posteriormente Platón. Y hay algo que bien dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Justifica los medios. Y en la creación del Estado, así es, cada uno de nosotros formulamos estados con intereses propios. Tengan una excelente tarde. Me ha dado mucho gusto impartir esta sesión, de verdad. Igualmente, maestra, muchas gracias. Igualmente, Muchas gracias, cualquier maestra. duda, estoy a sus órdenes. Excelente Muchas tarde. gracias. No se olviden comentar en foro. Lo tomo en No, cuenta. claro. Reviso sus comentarios, Gracias. por favor. Gracias. Gracias a ustedes.